Carlos, es que necesito para lo del igual lo del artículo, o sea, no me permite como salirme de aquí. Sí, ya empezó a grabar. Ok, Tú tranquila, ya cualquier cosa lo recorto y ya. ya, súper. Bueno, nosotros somos el equipo conformado por Carlos, Paolo, Angie, Daniel, Isalma y Carolina. Y nosotros vamos a hablar de una vida con restricciones, bueno o malo. Por más sorpresivo que parezca, la restricción es el regalo más importante que se le dio a la humanidad. Un regalo que nos da la posibilidad de disfrutar cada experiencia positiva en este planeta. Por ejemplo, pues a una persona que le gusta comer mucho la carne, muchísimo, ya sea costilla, filete, bife, cualquier corte, especialmente si está cocinado a término medio. Pero trata de comer eso todos los días. No es lo mismo, ¿verdad? O otra cosa, nos gustan los Beatles, Metallica, Bach. Trata de escucharlo todos los días y todo el día. ¿Qué ocurre con el nivel de placer? ¿Permanece igual? ¿Aumenta? ¿Es ese el mejor método para obtener la mayor cantidad de placer de la carne, de Metallica, de una montaña rusa, de una puesta de sol, de las vacaciones? Y por ejemplo, también en las religiones existe este tipo de restricciones. Ejemplo, la Torá, donde se incluyeron 613 reglas, también conocidos como mitzvot. Esos son los ingredientes que, cuando se obedecen, contienen la fórmula para el mayor disfrute en este mundo. Pero solo 248 de ellas son positivas, cosas que se deben de hacer, y 365 son cosas que no se deben de hacer. Junto a esas restricciones hay una multitud de restricciones temporarias. Todo esto conforma el más increíble manual para lograr el máximo placer. Tan valiosa es esta prescripción que costaría muchísimo encontrar un solo placer en este mundo que no esté debidamente prohibido, al menos por un tiempo. ¿Por qué? No es para castigarnos, coartarnos, frustrarnos o restringir nuestro estilo de vida. Todo lo contrario, es para asegurar que nos estamos portando como corresponde y que no estamos abusando de ninguno de los beneficios que este mundo tiene para ofrecer. Pues en caso contrario, estaríamos atenuando contra la verdadera emoción y disfrute que podría producir cada experiencia. Las experiencias que tienen el potencial de dañar nuestro cuerpo y alma siempre están prohibidas, aunque puedan parecer tentadoras o divertidas. Tal como ya expliqué, esto es porque podrían interferir en nuestro plan para obtener el placer más grande y duradero. Pero incluso las cosas cotidianas que se nos dan específicamente para que disfrutemos no son privadas en ocasiones. Por supuesto que el autocontrol también podría funcionar pues para esto de la restricción, que sería legalizada. Es mucho más efectiva y por lo tanto más placentera. Sugerirles por ejemplo, a nuestros hijos que se acuesten temprano durante las noches siguientes para que recuperen, tal vez no funcionaría tan bien como imponer un toque de queda temporario y mantenerlo. Y bueno, ahora quiero escuchar su opinión acerca de esto. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que hay algunas religiones que son muy extremistas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Una característica que ellos tienen es que no celebran sus cumpleaños, ni Navidad ni Pascua. Y bueno, esto es porque ellos cumplen con un firme mandato de no celebrar ninguna fiesta que no sea base en sus preceptos bíblicos, ya sea por tener orígenes paganos o por otros motivos. Ellos no conmemoran la vida de las personas, lo que incluye los cumpleaños, y bueno, tampoco tienen permitido conmemorar ni acontecimientos políticos ni sociales. Y bueno, en su lugar las personas de esta fe celebran así en como la muerte de Jesús, em, que se conmemora el día 14 de Nisan, el cual es el primer mes que coincide con el comienzo de la primavera, según el calendario lunar judío. Y bueno, esta es una práctica que a mí me parece un poco extremista. Sí, también, o sea, yo quería hablar igual de los testigos de Jehová, que pues tienen restricciones hacia la homosexualidad y hacia
las relaciones prematrimoniales. En el caso de la homosexualidad, no consideran pecado tener un impulso homosexual, pero sí consideran pecado pues ya tener una relación de ese tipo. Y igualmente con las relaciones prematrimoniales están completamente consideradas pecado, y hay varias citas pues bíblicas que hablan de cómo hay que abstenerse y no llevarlo a la práctica. Creo que todo esto de los testigos, bueno, no sé si les ha tocado, muchas veces hemos visto que los testigos de Jehová tocan de puerta en puerta y preguntan en las casas y te quieren contar un poco acerca de tu religión, incluso luego hasta te quieren vender revistas, cosas de ese estilo. Investigando un poco, esa es la forma en la que ellos predican la palabra. Ellos buscan hacer acciones pues muy claras del proselitismo, de querer atraer a toda esta gente, de querer jalarlos dentro de la religión. Y es una práctica que se lleva haciendo muchos años y puede llegar a ser algo pues raro en como se vive hoy en día, y hasta un poco, pues sí, como estamos diciendo, sobre esta línea muy extremista. Sí, también yo creo con lo que empezaste, Caro, que el abusar de un deseo de lo que nos hace o de lo placentero no es la forma en la que se deben vivir. O sea, no es la forma en la que se pueden apreciar más y sacar su máximo provecho, porque si no, al final lo terminas consumiendo tanto o haciendo tanto que les terminas perdiendo el gusto. Y es precisamente las restricciones, siempre y cuando no sean extremistas, como estamos diciendo, bueno, pues sí, como estamos diciendo, para poder sacarles el máximo provecho, porque si no hay de dos, o nos terminan esclavizando, o ya se vuelve tan cotidiano que ya no se vuelve, o sea, que le quita lo especial de cierta forma. Y también, si algunos de estos placeres dañan el cuerpo o a la persona como tal, pues también hay que tener más restricciones al respecto, ¿no? Y también, y tan claro es este ejemplo que, digo, en México está el impuesto del IEPS, que se le pone a cualquier sustancia que sea nociva para la salud, o sea, cigarros, o igual ahorita que están empezando con el nuevo estampado de los octágonos, de exceso de calorías y azúcares, que lo único que busca es proteger a la sociedad de todos estos impulsos y de sus placeres que al final los pueden terminar haciendo más mal que bien. Bueno, rescatando un poquito lo que dijo Salma, Paolo y Daniel acerca de los testigos de Jehová, yo también considero que de repente son un poco extremistas en algunas cosas. Yo en mi caso tengo una tía que practica esta religión, entonces es como que de repente en el aspecto social no bailo, no juego ajedrez, no hago ciertas cosas. Y en ese aspecto creo que debe de haber un balance, porque en las cosas médicas también son muy radicales en el hecho de que transfusiones de sangre no, trasplantes no, vacunas no. Entonces yo creo que tiene que haber un balance, porque de repente tomar una actitud tan radical y estar totalmente negado a estas cosas, pues es gente, y hasta de niños, porque en este caso los papás son los que deciden sobre ellos, y yo creo que debe de prevalecer la salud de la persona. Como en este caso tipo la pandemia, creo que en primer lugar ya se deja a un lado la religión y tiene que prevalecer la salud de la persona. Y pues yo creo que gracias a que son un poquito, pues como que conscientes de que estamos en una situación de pandemia, ahorita están como que varios de ellos, no todos, pero varios de ellos como que un poquito más abiertos a tomar en cuenta lo de la vacunación y a estar abiertos a vacunarse, y en muchos templos de este tipo, pues ya están también ellos promoviendo la vacunación. Entonces está padre que ya no estén tan cerrados y que ya estén creando un balance y que ya no estén tan restringidos a el aspecto de la ciencia, de la medicina, y que puedan llegar como que a un acuerdo tanto médicos como ellos, o sea, respetándose mutuamente, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que sería eso, que en todas las religiones se haya como que un balance en todos los aspectos que tienen,
y sobre todo ahorita que estamos enfrentando esta situación, porque muchos están negados que porque están hechos de fetos y todo eso, pero pues yo creo que es una situación de emergencia en donde independientemente de la religión tenemos que pensar en el bienestar y en la salud del que tenemos al lado y sí estar abiertos como que a vacunarnos. Ese sería como que mi forma de pensar. No sé qué opinan los demás acerca de este aspecto. Sí, o sea, yo quiero agregar a lo que dijo Angie, que pues hay varias religiones que como que no aceptan en sí la ciencia, o algunos aspectos de la ciencia, como puede ser la evolución natural del hombre, que pues hay algunas religiones que se niegan a argumentar que Dios no creó al hombre tal como es, o sea, que se niegan a aceptar que el hombre fue evolucionando y ellos dicen que Dios creó pues los dos géneros básicos y también a las plantas y a los animales como los conocemos ahora. Pues es que sí, o sea, creo que tocaron un punto importante y es el balance. O sea, ya ahorita comentamos un poco de creencias, ritos, rituales, tradiciones y todo eso que hacen los testigos de Jehová, pero creo que lo podemos ver mucho dentro de la religión católica y dentro de la religión judía. A final de cuentas, tú decides qué tan ortodoxo quieres ser respecto a tu religión. Eh, Muchas personas, hablando de religiones católicas, pues sí, no sé, hablando de los 10 mandamientos y cosas de ese estilo, depende mucho de tu persona, de cómo veas las cosas y de la situación en la que estés. Creo que sí es muy importante lo que dijiste, Angie, que no puede prevalecer la religión y tus creencias en general encima de temas de salud pública, hasta de la misma educación. Son, creo que, temas más importantes y que tienen que ir mucho más allá de cualquier creencia porque es el bien para una sociedad, no solo para un grupo determinado de personas. Ajá, exacto, porque ahí igual ya entra otra cosa. O sea, las restricciones que tienes, que tú decides ponerte, las restricciones que te le pone tu, o que te impone la religión, como en el caso que me estaba platicando Angie, o ya restricciones de causa mayor como lo fue esta pandemia, que nos está obligando a todos a hacer cosas que en la vida pensamos que hubiéramos hecho, como al principio, no salir de nuestras casas por 6 meses, después empezar a tomar medidas que no tomábamos antes y ahorita se está viendo muy claro el tema de la vacuna, de que por más que no creas en la vacunación o que tu religión te lo prohíba, pues al final es, o sea, ya trasciende, o sea, ya es más grande que el grupo perteneciente a esa religión, ya se trata de toda la población, de todo el mundo. Sí, pues yo creo que cada quien es libre de creer en lo que quiera o llevar la religión que quiera, siempre y cuando pues no afecte a las demás personas. Y pues en este caso de la pandemia, al no querer o poder vacunarse por una religión, pues me parece como un poco egoísta, porque pues sí terminas afectando ya a la sociedad y pues se me hace como un acto de solo pensar en ti, en lo que está bien en tu religión y pues no en la sociedad en sí. Que, Igual rescatando un poco, perdón, no, date, please, Caro. igual lo del artículo que mencionábamos al principio, pues fue como la base, pero yo también, o sea, estoy de acuerdo en que sí se deben de tener ciertas restricciones, pero pues yo creo que en ciertos casos, o sea, el artículo menciona como por cosas buenas, o sea, por el hecho de no cansarnos, pero no justamente ese equilibrio, o sea, aquí no menciona ninguna de las cosas extremas que se hacen con tal de seguir una religión. Entonces, yo igual estoy muy de acuerdo con que pues sí será mucho pues la religión y todo lo que creas, pero justamente, o sea, no estás pensando en tu salud, en los demás, o sea, sí es algo pues yo creo que muy egoísta, o sea, como que tratar de seguir algo a fuerza con tal de pues sí, o sea, de estar, yo soy así y ahora sí que se aguantan los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que yo les quería preguntar es que digo, ya ahorita vimos todo este tema de cuestión de vacunas, de medicamentos y todo ese tipo de cosas, pero también creo que dentro de todas estas restricciones hay unas que nosotros
no podemos, pues no podemos criticar desde fuera, o sea, se tienen que respetar, como puede ser mucho el tema esto de los cumpleaños, de la predicación, que lo vemos en todas las religiones, o sea, igual fiestas judías y todo ese tipo de cosas, que la verdad es que no queda otra, tú lo tienes que respetar y no tenemos por qué meternos tanto en esos asuntos, no sé ustedes cómo lo vean. Sí, así como bueno, así como yo puedo ver, bueno, yo soy de la idea que no debo comer carne en Semana Santa, pues si alguien decide no respetar, o sea, no celebrar su cumpleaños, porque así lo dicta su religión, pues ya también es tema suyo. Creo que fue Angie la que, sí, creo que fue Angie la que dijo esto, que ya cada quien decide en qué creer y bajo, y qué restricciones ponerse, que le ayuden a su plan de vida, ¿no? Que por lo que vimos en clase, al menos el común sería trascender. Y si tú por no celebrar tu cumpleaños o por no comer carne en Semana Santa sientes que vas a trascender o que te va a ayudar a ello, pues adelante. Sí, o sea, yo creo que como conclusión podríamos como que más o menos decir, o sea, que independientemente de la religión o otros temas también medio delicados, pues al final uno vive en sociedad y tiene que respetar las creencias, aunque sean súper diferentes a las nuestras, porque pues esa persona lo hace sentir bien consigo mismo y a lo mejor es algo que va de acuerdo a su forma de ser. Entonces, al final del día, sí, hay que respetar las creencias de cada quien, las tradiciones, los rituales, todo, 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 pero también recordar no llegar a un fanatismo, a ser muy equilibrados en esos aspectos y respetarnos al final del día y también pensar en el otro, o sea, no ser tan egoístas. Entonces, esa sería mi conclusión. En este caso que mencionan como respetar las creencias de los demás, o sea, les tengo como una pregunta, o sea, si ustedes se encontraran en el dilema, vamos a poner el supuesto de que fueran médicos, y pues bueno, si ustedes saben, el principio básico de un médico pues es salvar vidas, ¿no? O sea, ante todo es salvar una vida. ¿Qué pasaría si ustedes se encuentran con una persona justamente muy religiosa y como mencionaban, o sea, que no aceptara un trasplante, por ejemplo, que fuera muy urgente? O sea, ¿ustedes qué harían? O sea, ¿sí irían en contra de esa religión o pues no, o sea, la respetarían y seguirían? Híjole, creo que es muy complicado, o sea, de primeras, pues obvio te diría que yo como médico, pues busco hacer el trasplante porque es lo que a mí me interesa y es lo que yo estoy viendo. Pero también siento que luego si la persona insiste y la persona no quiere y no acepta hasta cierto punto, ya es un poco complicado obligar a alguien. Siento que siendo una situación de urgencia donde maybe suena un poco extremista, un poco raro, pero donde la persona no esté en condiciones de poder decidir si quiere o no, pues lo haces. O sea, pero si la persona está en pleno conocimiento, en plenas capacidades, sí siento que puede llegar a ser muy complicado el convencerlo de hacerlo cuando tienen estas creencias y viven su religión tan arraigada. Sí, pero haz de cuenta, si ya fuera tan ortodoxo el señor o la señora de quien se tratara y tuviera conciencia, yo creo que no iría al doctor. O sea, si ya está en el doctor y ya te está en decisión del doctor, es porque está inconsciente o porque así lo decidió quien estuviera junto a él. Entonces ahí ya, al menos yo como doctor, o sea, yo no soy doctor ni estudio medicina, ¿verdad? Pero ya, ahí ya, yo siento que me vería en la obligación de hacerlo. Y ya después sería el post-implante, ¿no? O la post-cirugía, a ver cómo le explicas al señor que invadiste su cuerpo cuando él en plenas capacidades no hubiera querido que lo hicieran. Bueno, en mi caso, creo que si se tratara de un escenario de urgencia en donde necesita una transfusión, o sea, como yo les dije, esa es mi opinión. Es más importante una vida que respetar, en este caso, la posición religiosa de la persona. Entonces, yo sí, haría la transfusión y pues
pues ni modo, digo, ahí sí ni modo para la religión de la persona, pero esa sería mi posición. Sí, yo creo que lo que todos podemos concluir y en lo que todos coincidimos es que tenemos que tener un balance, ¿no? O sea, sí, tener restricciones que nos ayuden a encaminar nuestros placeres y a disfrutarlos más y a que nos ayuden a llevar una mejor vida y que nos ayuden a trascender, pero tampoco llegar a un nivel de fanatismo irracional. Sí, yo igual concuerdo contigo, o sea, siento que las personas deben de tomar estas restricciones como cosas para más o menos ser una mejor persona de acuerdo a la religión, pero tampoco que tu vida dependa de eso y te pueda afectar física o mentalmente. Sí, y pues digo, creo que a final de cuentas todas las personas lo que buscamos, o lo que la mayoría busca es dejar esta huella en el mundo, o sea, el que cuando pues ya no estemos aquí, que se nos recuerde por algo, ya sea, pues no sé, índoles religiosas, índoles académicas, índoles profesionales, lo que sea, pero todos buscamos que, que no nos quedemos solo en el fui. Y creo que es muy válido, la verdad, que las personas lo quieran hacer a través de la religión, pero en efecto, no puede ser blanco o negro. Tienen que encontrar como el gris ahí en medio para poder vivir pues de una buena forma y trascender pues, como se debe. Bueno, muchas gracias, prof. Gran semestre.